El conde de Buffon, 1707-1788, fue una de las figuras intelectuales más influyentes del siglo XVIII. Su obra monumental, Historia natural, general y particular, constituye un hito en la historia del pensamiento científico y literario, pues intentó ofrecer una visión completa y sistemática del mundo natural. Su pensamiento se sitúa en la encrucijada entre la ciencia ilustrada y una concepción filosófica de la naturaleza que abría caminos hacia la biología actual. Buffon defendía que la naturaleza debía ser estudiada de manera empírica mediante la observación directa y la descripción minuciosa, pero sin reducirla exclusivamente a fórmulas matemáticas como hacía la física newtoniana. Consideraba que el método propio de las ciencias naturales debía partir de la experiencia sensible, de la comparación y de la clasificación. Aunque utilizó categorías taxonómicas, no fue un mero sistematizador como Linneo. Para él lo fundamental era captar la diversidad de formas, la historia de los seres vivos y la unidad subyacente de la naturaleza. Uno de los aspectos más innovadores de su pensamiento fue su concepción histórica de la Tierra. Buffon sostuvo que el planeta tenía una antigüedad mucho mayor de la aceptada por la tradición bíblica. Calculó que la Tierra podía tener decenas de miles de años, basándose en experimentos sobre el enfriamiento de metales y la analogía con el globo terrestre. Aunque todavía lejos de las escalas temporales modernas, esta hipótesis supuso un desafío al relato religioso dominante. En biología, Buffon fue precursor de ideas evolucionistas. Observó la variabilidad dentro de las especies y sugirió que podían transformarse con el tiempo debido a la influencia del clima, la alimentación y el entorno. Rechazaba la idea de que las especies fueran fijas e inmutables, aunque nunca desarrolló una teoría completa de la evolución. Sus intuiciones, sin embargo, prepararon el terreno para Lamarck y Darwin. Además, Buffon otorgó gran importancia al estilo literario en la escritura científica. Creía que la ciencia debía expresarse con claridad, elegancia y persuasión, pues de ese modo alcanzaba no solo a los especialistas, sino también al gran público. Su prosa brillante contribuyó a la difusión de la Ilustración. En resumen, el pensamiento de Buffon se caracteriza por la primacía de la observación empírica, como naturalista que era, una visión histórica de la Tierra, una concepción dinámica de la vida y una preocupación estética por el lenguaje científico. Fue un pionero en vincular ciencia, filosofía y literatura, y su influencia se extendió mucho más allá de la historia natural, convirtiéndolo en uno de los grandes intelectuales del siglo de las luces. El marqués de Condorcet nació en 1743 y murió en 1794. Fue un filósofo, matemático y político francés cuya obra encarna el espíritu más optimista y progresista de la Ilustración. Su pensamiento se articula en torno a la confianza en la razón, el progreso indefinido de la humanidad y la defensa de los derechos universales. En el terreno epistemológico, Condorcet fue heredero del racionalismo ilustrado y de la matemática como modelo de claridad. Creía que el uso de la razón podía extenderse desde las ciencias exactas hasta la moral, la política y la organización social. La educación para él debía ser universal, gratuita y laica, ya que solo a través del conocimiento podía asegurarse la emancipación de los individuos frente a la ignorancia y la tiranía. Una de sus obras fundamentales es una investigación sobre el recorrido histórico del progreso del espíritu humano de 1794, escrita poco antes de su muerte. En este texto, Condorcet traza una visión histórica en 10 épocas del desarrollo humano, desde los pueblos primitivos hasta el futuro que anticipaba. Su tesis central es que la historia es un proceso de perfeccionamiento progresivo basado en el avance del conocimiento científico, la ampliación de las libertades y la mejora de las instituciones sociales. Esta idea del progreso indefinido se convirtió en uno de los ejes de la filosofía política moderna. En el plano ético y político, Condorcet defendió con firmeza la igualdad de derechos, fue uno de los pocos pensadores de su tiempo que abogó explícitamente por la emancipación de las mujeres, argumentando que la subordinación femenina era un producto de la costumbre y no de la naturaleza. Asimismo, se opuso a la esclavitud y defendió la igualdad de derechos para todas las razas. Su visión era profundamente universalista. Los derechos pertenecen a todos los seres humanos sin distinción. Como político, participó activamente en la Revolución Francesa y fue miembro de la Asamblea Legislativa y de la Convención.
Propuso también reformas educativas y un sistema democrático basado en la representación en el que las matemáticas, particularmente la teoría de la probabilidad, podían servir para diseñar métodos de votación más justos. Sin embargo, su moderación lo colocó en una situación difícil entre girondinos y jacobinos y terminó siendo perseguido hasta morir en prisión en 1794. En síntesis, la filosofía de Condorcet se centra en tres grandes ejes: la confianza en la razón ilustrada como instrumento de emancipación, la creencia en un progreso indefinido de la humanidad gracias al saber y la ciencia, y la defensa universal de los derechos humanos, incluidos los de las mujeres y los pueblos colonizados. Su legado sigue siendo un símbolo del ideal ilustrado de libertad, igualdad y fraternidad racionalmente fundamentadas. Maupertuis, 1698-1759, fue un matemático, físico y filósofo francés célebre tanto por sus aportaciones científicas como por sus reflexiones filosóficas en el contexto de la Ilustración. Su pensamiento constituye un esfuerzo por conciliar la investigación empírica con una interpretación metafísica de la naturaleza. En el terreno científico, Maupertuis destacó por dirigir la expedición a Laponia, destinada a comprobar la hipótesis newtoniana de que la Tierra estaba achatada en los polos. Sus observaciones confirmaron la teoría de Newton frente a la de los cartesianos, lo que lo situó como una figura clave en la difusión del pensamiento de Newton en Francia. Esta faceta experimental, unida a su capacidad matemática, lo consolidó como miembro destacado de la Academia de Ciencias y posteriormente presidente de la Academia de Berlín, bajo el mecenazgo de Federico II. Sin embargo, su mayor aporte filosófico proviene de la formulación del principio de mínima acción. Maupertuis sostuvo que en todos los fenómenos naturales la acción, entendida como el producto de la masa, la velocidad y la distancia recorrida, tiende a ser mínima. Según él, este principio revelaba una armonía universal y mostraba la presencia de un orden racional en la naturaleza. Aunque en términos matemáticos el principio fue posteriormente reformulado y desarrollado por Euler y Lagrange, en la visión de Maupertuis adquirió una dimensión casi teológica. Veía en él la manifestación de la sabiduría divina, pues la naturaleza parecía regirse por una ley de economía perfecta. Desde esta perspectiva, Maupertuis representó un intento de superar la separación entre ciencia y metafísica. Su principio no solo explicaba fenómenos físicos, sino que implicaba una concepción filosófica, la idea de que el mundo está orientado hacia el equilibrio, la simplicidad y la eficiencia. En cierto modo, anticipa la noción moderna de que las leyes fundamentales de la física tienden a describir procesos de optimización. En el campo de la biología, Maupertuis también especuló sobre la herencia y la generación de los seres vivos. En su Sistema de la Naturaleza y otros libros sugirió que las variaciones aleatorias en la reproducción podían dar lugar a nuevas formas y que aquellas más adecuadas al medio sobrevivirían. Estas intuiciones lo convierten también en un precursor del pensamiento evolucionista, aunque sin la formulación sistemática que alcanzaría con Darwin un siglo más tarde. En síntesis, la filosofía de Maupertuis se caracteriza por su defensa de la observación empírica, la formulación de un principio universal de armonía universal, la integración de ciencia y metafísica y sus intuiciones biológicas adelantadas a su tiempo. Fue una figura intermedia entre la física matemática y la filosofía natural, cuya obra influyó en la tradición ilustrada y en la historia de la ciencia moderna. Denis Diderot, 1713-1784, fue uno de los grandes pensadores de la Ilustración francesa, recordado tanto por su labor como director de la enciclopedia como por sus aportaciones filosóficas originales. Su pensamiento se caracteriza por un profundo materialismo, un espíritu crítico radical y una apuesta decidida por la libertad del individuo y la expansión del conocimiento. En el plano ontológico, Diderot defendió una concepción materialista y dinámica de la naturaleza. Rechazaba la separación cartesiana entre materia y espíritu, considerando que todo lo real era material y estaba sometido a transformaciones. La materia para Diderot posee una capacidad intrínseca de organización y movimiento, de ahí que la vida pudiera surgir de combinaciones materiales complejas. Este punto lo acerca a posiciones
que anticipan visiones evolucionistas y naturalistas posteriores. Su pensamiento, además, sobre la biología es especialmente notable. En obras como El sueño de D'Alembert expuso la idea de que la vida se desarrolla a partir de procesos de diferenciación y de organización progresiva de la materia. Concibió al organismo como un sistema en constante transformación, donde las funciones se interrelacionan y evolucionan. Estas intuiciones lo convirtieron en un precursor de teorías vitalistas y evolucionistas, al tiempo que mantenía su adhesión a un monismo materialista. Además, en el terreno también epistemológico, Diderot defendió la primacía de la experiencia y la observación frente a la especulación abstracta. Admiraba los progresos de las ciencias naturales y pensaba que el conocimiento debía avanzar a partir de la acumulación y organización de hechos. La enciclopedia, en la que trabajó durante más de 20 años, fue un proyecto enciclopédico y filosófico. Pretendía reunir el saber humano y difundirlo para emancipar a los ciudadanos de la ignorancia y del dogmatismo religioso. Diderot fue también un crítico severo de la religión revelada y de las instituciones eclesiásticas. Aunque en su juventud osciló entre posturas deístas y agnósticas, acabó afirmándose en un ateísmo filosófico. El universo no necesita de un creador trascendente, pues la materia y sus leyes bastan para explicarlo. Esta crítica lo colocó en el centro de las disputas de la Ilustración contra el poder de la Iglesia. En Ética y Política defendió la libertad de pensamiento, la tolerancia y la dignidad humana. Su filosofía moral era relativista en parte. Creía que las costumbres y valores derivaban de las condiciones sociales y culturales. Sin embargo, apelaba a la razón y al progreso como criterios para mejorar la convivencia. En síntesis, se puede decir que la filosofía de Diderot se define por su materialismo dinámico, su confianza en la ciencia, su crítica a la religión y su apuesta por la emancipación del ser humano a través del conocimiento. Fue, además, un pensador literario que supo unir filosofía, ciencia y arte en una visión integral de la vida. Étienne Bonnot de Condillac, 1714-1780, conocido en español como Condillac, fue uno de los filósofos más influyentes de la Ilustración francesa. Su pensamiento se sitúa en la tradición empirista, heredera de Locke, pero lo desarrolla con originalidad al destacar el papel central de las sensaciones en la formación del conocimiento y de la vida mental. Para Condillac, toda la actividad del espíritu humano deriva de la sensación. Su libro, Tratado de las Sensaciones, de 1754, ilustra esta idea mediante un experimento mental famoso. La estatua dotada de un solo sentido, imaginando cómo esa estatua adquiriría progresivamente nociones a través del olfato, el gusto, el oído, la vista y el tacto, Condillac concluye que la mente no posee ideas innatas ni estructuras previas. Todo procede de la experiencia sensible. Incluso las operaciones más complejas como la memoria, la atención o el juicio no son más que transformaciones elaboradas de sensaciones originarias. Esta teoría lo llevó a formular un sensualismo radical en el que la psicología, la lógica y la epistemología se reducen al análisis de los sentidos. Frente a las abstracciones metafísicas, Condillac buscó mostrar cómo la mente humana se construye paso a paso a partir de la experiencia concreta. En este sentido, fue un pionero de la psicología moderna y un crítico del racionalismo cartesiano. En el ámbito del lenguaje, Condillac otorgó una importancia decisiva al signo como mediador del pensamiento. Sostenía que el progreso intelectual de la humanidad dependía del desarrollo del lenguaje, pues solo mediante símbolos compartidos es posible organizar y transmitir las sensaciones en forma de ideas complejas. Así, su filosofía del lenguaje constituye un antecedente de corrientes posteriores en lingüística y semiótica, y además en ética y pedagogía defendió la educación como el medio fundamental para perfeccionar al ser humano. Si todo conocimiento procede de la experiencia, entonces el entorno educativo puede moldear la personalidad y la moral de manera decisiva. Condillac fue preceptor del Infante de Parma y redactó manuales pedagógicos, convencido de que la formación debía orientarse a desarrollar las facultades naturales mediante experiencias adecuadas. En política, su sensualismo implicaba un cierto naturalismo moral. La sociedad debía organizarse teniendo en cuenta las necesidades y percepciones de los individuos, favoreciendo la libertad y la utilidad común. No fue un revolucionario radical, pero su pensamiento influyó en el clima intelectual que condujo a la Revolución Francesa. En síntesis,
O en resumen, la filosofía de Condillac se caracteriza por su sensualismo, su énfasis en la experiencia sensible como origen del conocimiento, su visión del lenguaje como instrumento del pensamiento y su confianza en la educación como medio de progreso.